Bienvenidas y bienvenidos al tema 4, derechos de los consumidores. Hasta aquí hemos platicado de eh, cuáles son las consecuencias jurídicas, cómo está el ordenamiento jurídico mexicano en relación con el consumo de las sustancias. Es importante que regresemos un poco al nivel fundamental que platicamos al principio en el tema uno. En este nivel fundamental está, sabemos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, más los convenios, los tratados, los protocolos internacionales que el Estado mexicano ha firmado para el control de la droga. Muy bien, como parte de este nivel fundamental, número uno, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos va a reconocer varios derechos humanos para las personas que vamos a relacionar con esta parte del consumo. ¿Sí? Muy bien, el primero de ellos es: todas las personas tenemos el derecho a la autonomía y al libre desarrollo de la personalidad. Pueden ver ustedes en el material que se les está compartiendo cómo se va desarrollando este derecho. El fundamento constitucional, artículos 6 y 7, y tenemos el artículo 18 y 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Sí? Este tipo de norma nos indica que cualquiera de nosotros tiene la capacidad, pues, para tomar la decisión y la opción de vida que a su parecer mejor convenga, siempre y cuando no interfiera con la autonomía de las otras personas. Número dos, también se está reconociendo un derecho a la no discriminación. De hecho, expresamente el artículo 1 de la Constitución más el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos comenta pues que esta discriminación es algo que no debe de ocurrir. Lo que apreciamos es que las personas que usan sustancias, que consumen sustancias, pues regularmente son estigmatizados por este consumo, además de que el consumo en sí se suele asociar con actividades ilegales, ilícitas, con actividades delincuenciales, ¿verdad? Lo que repercute pues en un trato desigual, en discriminación, que normalmente va a obstruir el acceso de estas personas a diferentes bienes y servicios, a la salud principalmente. Seguridad, educación, la expresión también de ideas, entre otras situaciones. Continuemos. Derecho a la salud. Hemos platicado anteriormente que este es un derecho humano reconocido y tiene que ver con esta parte del bienestar físico, mental, social. Para el caso estricto de personas que consumen sustancias, se nos dice que debe de contemplarse cuatro aspectos. Primero, que existan establecimientos, servicios públicos de salud para estas personas. Número dos, que estos establecimientos, servicios sean accesibles para todos. Tercero, que sean respetuosos de derechos humanos. Cuarto, que cumplan criterios objetivos y científicos de calidad para atender este tema del uso, abuso o dependencia farmacológico. Todas y todos aquí hemos escuchado sobre las famosas granjas, en donde se priva de la libertad a las personas que consumen, ¿sí? Y se les somete a tratamientos denigrantes, totalmente violatorios de derechos humanos. A eso se refiere este derecho a la salud, pero enfocado en el consumo de sustancias. Derecho a la información también tiene que ver mucho con el derecho que compartimos anteriormente, pero se va a enfocar mucho a la solicitud a recibir información y a poder difundir información certera, naturalmente que sea respetuosa de derechos humanos, objetiva, científica, relacionada con la salud de las personas que consumen sustancias. ¿Sí? En este caso, el Estado está obligado primero a la prevención, constantemente estar realizando campañas para prevenir el uso de sustancias, hablando sobre los daños potenciales del consumo, y la otra, orientado hacia el consumo problemático. ¿Sí? Es decir, que la persona que consume sepa
en qué momento el consumo es problemático y también sepa a dónde puede recurrir para pedir apoyo y asistencia. También, por supuesto, ¿verdad? Compartir información básica sobre la norma jurídica y los delitos, las sanciones a las que uno se hace acreedor. Por ejemplo, la posesión simple, por ejemplo, la posesión para el consumo estricto que platicamos previamente en el tema número 3. Ahí tenemos el fundamento constitucional que es el 6, así como el artículo 19 de la Declaración Universal. Finalmente, en cuanto a los derechos reconocidos por la Constitución política, el derecho a un debido proceso. Toda la persona que posea o tenga dentro de su radio de acción una sustancia, ya sabemos que va a ser detenida, pues si se le llega a identificar. Esta detención se realiza por policía preventiva, auxiliar, bancaria, policía de investigación, cualquier tipo de corporación policíaca, incluso alguna privada. Seguridad privada nos puede detener por poseer sustancias e inmediatamente debe de llamarle a la policía preventiva, la que depende del Estado, ¿sí? Pero la detención debe de seguir el debido proceso. No debe de ser arbitraria, no debe de ser violatoria de derechos humanos y debe de estar dentro de los supuestos que nos marca la Constitución, ¿sí? La primera, que alguien nos denuncie y las excepciones, que sea una flagrancia, es decir, que a lo mejor estamos fumando un tabaco, perdón, un cigarro de marihuana en vía pública, pasa alguien, nos reporta, en ese momento llega la policía y nos detiene en flagrancia, ahí lo tenemos, o caso de urgencia, que es muy raro. Pero tenemos ahí el fundamento constitucional, artículo 14 y 16 de la Constitución y los artículos 9 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Sí? Una vez que platicamos de estos derechos que tiene toda persona que consume, que usa sustancias psicoactivas, ahora platiquemos un poco sobre los recursos legales. El punto número 1, 4.1, recursos legales, nos vamos a enfocar en las recomendaciones ante una detención. Recordemos que si nosotros estamos usando, poseyendo cualquier tipo de sustancia de las que hemos platicado aquí, en algún momento nos pueden realizar una revisión totalmente constitucional y legal, y si nos encuentran la sustancia, pues las recomendaciones. Tenemos la presunción de inocencia en todo momento. Sí es válido que nosotros documentemos con fotografía o video la cantidad de la sustancia que estamos portando en esos momentos, porque a veces llega a ocurrir, no siempre, ¿verdad?, que se siembra droga, etcétera. También podemos documentar la detención, cómo es el protocolo de revisión, los actos de inspección de la policía, si es posible, porque somos parte en el procedimiento. ¿Sí? Otra, tenemos el derecho a la llamada. Se les sugiere mucho que si se usa sustancia, pues tengan los datos de algún abogado para que inmediatamente llamen y tengan la representación jurídica de su confianza. ¿Sí? Inmediatamente debemos de ser trasladados al Ministerio Público porque a veces pues se les está dando vueltas durante horas y horas y horas y bueno, pues eso ya es otra situación jurídica completamente diferente. Si la sustancia es para consumo personal, por favor, hay que decirlo, es para mi consumo, no pasa nada. Al final de cuentas, ya platicamos sobre la posesión simple y la posesión para el consumo personal. Podemos y tenemos el derecho de permanecer callados y no debemos de ceder ante la presión de confesar un delito. Si bien es cierto, la Constitución política presume que va a ser declarado completamente como inválido, ilegal, una declaración sin que tengamos nuestra representación jurídica, pues es importante que pues, no cedamos ante la presión. Ahora, después de que ya platicamos de cómo se recomienda actuar ante una detención cuando estamos portando alguna sustancia, hablemos de cuando se constituye una violación
a derechos humanos. Ya platicamos de algunos derechos humanos que tenemos. Imaginemos que durante la detención se nos vulnera el derecho humano al debido proceso, se nos discrimina porque estamos usando a lo mejor la sustancia y nos dicen, marihuano, tú no tienes derecho a nada. Bueno, pues ahí ya tenemos un tema de discriminación, ¿sí? Bueno, atendiendo a esta posible violación de derechos humanos, lo que inmediatamente vamos a realizar va a ser una queja ante el órgano competente. Es un órgano autónomo, las comisiones de derechos humanos. En cada una de las entidades federativas tenemos estas comisiones de derechos humanos que nos van a estar recibiendo las quejas por posibles actos violatorios de derechos humanos de una autoridad. En este caso puede ser la policía, puede ser el Ministerio Público, puede ser el sector salud, que no nos quiso dar el tratamiento, nos negó el derecho humano a la salud, porque dijo, no tengo ahorita lugar para marihuanos, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien, entonces, únicamente hay que seguir el procedimiento, no necesitamos aquí ningún abogado. Las propias comisiones tienen personal muy competente que nos va guiando en en los pasos a seguir. Incluso tenemos acceso a través del sistema web de la Comisión Nacional, de la Comisión de Derechos Humanos de los estados, eh, una solicitud inicial para iniciar este trámite. ¿Qué es lo que se obtiene? Después de que se tramita todo, pues podemos tener una respuesta favorable de que efectivamente sí hubo una violación de nuestros derechos humanos. En ese momento se envía una recomendación a la autoridad responsable, quien está obligada pues a enmendar, a cambiar los protocolos, a capacitar a su personal, a ofrecernos una disculpa, entre otras situaciones que se pueden obtener, ¿verdad? Y muy importante, si estamos en un supuesto, por ejemplo, de posesión simple, donde ya sabemos que traemos droga más allá de la dosis permitida, pero hasta 1000 veces multiplicado lo que nos marca la tabla para cada una de las sustancias, ¿sí? Pues si hubo violación de derechos humanos, muy posiblemente el juez que esté llevando el asunto ordene que el tratamiento se lleve en libertad. Por eso es importante tener conocimiento de cuáles son los derechos humanos. Aquí les puse en el material que se les está compartiendo cuál es el formato que maneja la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México como solicitud inicial. ¿Sí? Ahora, recordando que podemos estar expensas de que se nos detenga en cualquier momento y si se nos encuentra la sustancia, pues se inicie un procedimiento penal en nuestra contra por una posesión simple. Bueno, el Código Nacional de Procedimientos Penales, además de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como parte del derecho humano al debido proceso, va a ordenar que se respeten derechos procesales al momento de que se inicie cualquier procedimiento penal en nuestra contra. Cuando hablamos de procedimientos penales, estamos hablando de aquel procedimiento que se desahoga porque cometimos un delito y porque el Ministerio Público está pidiendo en nuestra contra la pena privativa de la libertad que se refiere a la cárcel, a los reclusorios. ¿Sí? Bueno, en este supuesto, recuerden, tenemos presunción a la inocencia, a guardar silencio, a que se nos informe desde el momento de la detención, así como en la primera comparecencia ante el Ministerio Público, de qué se nos acusa, qué hechos se nos están imputando y los derechos humanos y procesales que nos asisten. ¿Sí? Debemos de ser juzgados en la audiencia pública. Tenemos desde el principio derecho a una defensa adecuada por parte de un abogado que sea especialista en el sistema de justicia penal. Lo podemos elegir nosotros. Si no tenemos recursos económicos para contratar a uno privado, le podemos pedir al Ministerio Público que solicite uno a la Defensoría de Oficio. Son gratuitos, ¿sí? Y bueno, también muy importante, debemos de ser juzgados en el rango de los 4 meses si los delitos no son de 2 años de prisión
sancionados y antes de un año si la pena excede de ese tiempo. Si estamos hablando de una posesión simple, recordemos que tenemos un rango de meses como pena mínima hasta 3 años como pena máxima. Entonces ustedes pueden ahí hacer el cálculo para saber en qué supuesto se encontrará la persona. Con esto estamos terminando el tema 4. Muchas gracias.